Estamos en el Mercado Central con Raquel Sánchez de Supergourmet, en la cual queremos preguntarle primero cómo vivieron los vendedores del mercado y las tiendas del Mercado Central de repente esta alarma, qué pasó y cómo lo han vivido estos meses. Eso es lo primero. Pues empezó a descender mucho la faena a principios de marzo, estábamos esperando la época de fallas, que es una época muy buena para nosotros, y nos vimos en la obligación de tener que cerrar, visto que no teníamos clientes, el turismo se canceló todo y tal y como está la ciudad, pues no podían venir al centro. Claro, porque vosotros vivís no solamente de las personas que vienen a visitaros como turistas y tal, que además compran, sino también de vecinos, de gente que viene de otras partes de Valencia de comprar. Claro, esto os cayó directamente las ventas. Además pudimos comprobar, hemos venido varias veces, como había dificultades de acceso incluso a entrar al mercado. Me imagino que por eso os visteis obligados a cerrar. Claro, tenemos muchos clientes que utilizaban el transporte público para llegar y empezaron a limitar horarios, tenían que sacarse bonos obligatorios, aunque fuese para venir solo una vez a la semana, no les compensaba y toda esa gente que no es del barrio empezó a desaparecer. Y aparte, nuestro 90% de cliente es italiano y demás nacionalidades. Claro, se os cayó directamente. ¿Cómo habéis pasado estos meses? ¿Habéis hecho algún tipo de reconversión? Pues estamos intentando gestionar la venta online, a nuestros familiares, ofrecer a nuestra gente cercana nuestros productos. Y ahora sobre todo llama mucho la atención la soledad del mercado, que habéis vuelto a abrir otra vez. Vemos aún así alguna parada todavía cerrada, pero se ven mucho más que semanas pasadas. ¿Cómo habéis encontrado vosotros el mercado y sobre todo esta soledad que parece que está bastante vacío? Pues realmente después de 70 días parados veníamos con muchas ganas, mucha fuerza, pensando que toda la soledad que se quedó se iba a retomar, se iba a ver ambiente y tal, pero lo seguimos viendo triste. ¿Qué animarías tú, que le dirías a la gente para animar a venir aquí a veros a Supergourmet en el mercado o por ende a todo el Mercado Central? ¿Qué les dirías? Porque sí que vemos que las normas higiénico-sanitarias se están cumpliendo. Nosotros desde el primer momento, sin saberlo, cumplíamos ya nuestras normas sanitarias y les invitaría a que vengan a visitar nuestras tiendas porque tenemos productos selectos y la atención personal y ya está, no sé qué decir. Pues nada, muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias.